Buenas, pastor. Buenas, ¿cómo está Iván? Bien, bien, bien. Nuevamente. Muy contento, muy contento. Ya este es el cuarto foro. Cuarto foro, bendito sea Dios. Amén. Nos ha mantenido, nos ha dado la oportunidad de hacer este tremendo trabajo para la honra y la gloria del Señor, ¿no? Amén, así mismo. Es una época bien bonita, ¿no? Estamos en Navidad, como puede ver. Ya ahí, sí, se puede ver ya el espíritu de Navidad aquí, ¿eh? Amén, amén. Gracias a Dios. Muchachos ahí, eso es un buen comienzo, un buen augurio. Sí. Vamos a terminar entonces el capítulo 2, ¿no? Ajá. El capítulo 2 que habla del protopueblo. Así mismo. Que es bien tremendo ese tema también. No sé si usted quisiera hacer una introducción antes a esto. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a los hermanos, amigos y todas las personas que nos van a estar escuchando y viendo a través de esta red social. Gracias a Dios porque nos podemos reunir nuevamente en este programa de la justicia de los siglos. Específicamente trata de este libro y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de hacerlo. Simplemente quería decir sobre el asunto del protopueblo es que siempre algunos han acusado, ¿verdad?, a Dios de no haber revelado, han tenido, claro, la mayoría de estas personas que hacen ese tipo de críticas son personas que no están empapados con el asunto bíblico o que tienen un concepto muy distorsionado de lo que es la Biblia. Y entonces la crítica que se hace en algunas personas es que Dios estuvo tantos años o quizás hasta milenios sin revelarse a la humanidad, que eso es inconcebible. Y eso es simplemente falso. Nosotros vemos a través de la Biblia que desde el primer momento Dios tuvo representantes aquí en la tierra y tuvo personas que se preocuparon de adorarle a Él y de servirle. Sí, lo que pasaba en ese tiempo es exactamente lo mismo que pasa hoy en día, que la mayoría de la gente no sigue a Dios, sigue los principios más bien mundanos, ¿verdad? Sí. Por no decir otra cosa que vaya a ofender a alguien. Pero nosotros sabemos que Dios siempre tuvo representantes. Y es por eso que este capítulo se llama el protopueblo. O sea, siempre que nosotros empezamos a considerar la cuestión bíblica, el énfasis o el hincapié, sobre todo en el Antiguo Testamento, se hace en Israel, en la nación de Israel. Pero cuando nosotros investigamos en los orígenes, en los principios, nos encontramos que hay una raza setita, o que en este caso raza no, porque no es una etnia, aunque en aquella época la etnia era más pura que ahora. Estábamos en los principios de la humanidad, ¿no? Pero no es una etnia, sino una posición religiosa, pudiéramos decir, o incluso hasta social, de personas que sí adoraban al verdadero Dios y al cual Dios se revelaba. Aparte de eso, tenemos que entender que Adán y Eva tenían conocimiento del verdadero Dios, independientemente que habían caído y habían provocado la caída del género humano. Ellos tenían conocimiento de primera mano de quién era el verdadero Dios y ellos comunicaron a sus hijos ese conocimiento. Ahora que esos hijos de ellos después no quisieron seguir esos principios es otra cosa, ¿eh? Pero Dios siempre desde el primer momento la gente tuvo conocimiento de quién era Dios y a qué Dios se debía adorar. Hoy en día la gente, tú le dices, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios, pero realmente creen en un Dios que ellos, a su imaginación, lo que ellos entienden que es Dios, y no lo que la Biblia enseña quién es Dios. Por eso algunos teólogos dicen, la gente cree en Dios, pero no le cree a Dios, que es otra cosa muy diferente. Eso es lo único que quería aclarar sobre esto. Bueno, es muy interesante y a la vez edificante ver cómo a través de la historia de la humanidad podemos ver esa acción de Dios precisamente llevando a un pueblo. Exactamente. O sea, cómo ese Dios nuestro en el cual creemos se ha tomado el trabajo, por así decirlo. Nuestro Dios es un Dios trabajador. Empezando por crear, ¿no? Empezando a crear. Y sostener. Y sigue llevando ese pueblo. Entonces, si vamos a hablar de protopueblo, estamos hablando como de los comienzos, de los principios del pueblo inicial. ¿Sí? En un sentido, podemos decir, no es un pueblo organizado. No.
a la manera de Israel. Correcto. Y después de lo que es la iglesia cristiana, ¿verdad? Correcto. Posteriormente. Pero sí eran familias que seguían esos principios y es posible que hubiese existido un tipo de sacerdocio muy primitivo. Muy incipiente, muy primitivo. Por ejemplo, es la conclusión que hemos llegado con el caso de Enos, de Enos, de Set, sí. de Enoch, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo dice específicamente, que ellos lo fueron, pero entendemos que en ese periodo de la historia o de la prehistoria, porque eso entra dentro del periodo de la prehistoria, de alguna manera esa gente tenía una especie de culto organizado al Dios de los cielos, ¿verdad? Al Dios que después fue conocido como el Elión, mucho antes de conocerse como Jehová. Entonces, o Yahvé, es la expresión de la Iglesia Católica, la que más se acerca fonéticamente a la expresión Ha-Hayá, yo soy el que soy. Entonces, la cuestión es que siempre hubo una especie de grupo, en este caso familias, que adoraron a Dios, al verdadero Dios, pero no cabe la menor duda que la mayoría de la humanidad seguía tras los pasos de Caín. Era la línea cainita, ¿verdad? Sí. Lo mismo ocurre hoy en día, o sea, no ha cambiado prácticamente nada de eso. La mayoría de la gente es cainita en su forma de adorar y en su forma de ver las cosas. Se preocupa por su entorno, por el momento en que está viviendo, por satisfacer sus apetitos físicos, personales, emocionales. Y Dios es como una especie de pretexto o de algo que está por ahí en otra galaxia, ¿verdad? Entonces es la triste situación que tiene la humanidad y cuando nosotros no vemos este capítulo 2 del libro, claro, esto es Biblia, esto está basado en lo que la palabra de Dios enseña. Si no fuera así, no tendría ningún valor el libro realmente. A propósito de eso, que usted dice que es Biblia, en la página 89 se hace un llamado ahí bien interesante, ¿no? Sobre otras ramas adámicas que resultaron ser más atractivas. Igual leer un párrafo que está en la mitad de la página 89. Dice, las mujeres de otras ramas adámicas resultaron ser más atractivas para los setitas, lo que usted estaba hablando hace un momento, que las mismas hijas de Dios o mujeres que adoraban al verdadero Dios. Ahí empezamos a ver ya a lo que usted se refiere. Al igual que la serpiente del Edén, estas mujeres resultaron ser una tentación constante para aquellos que querían servir a Dios, hasta el punto que dejaron sus comunidades religiosas para unirse a las mujeres mundanas. Igualito, ¿no? Igualito, ¿no? La perversión empezó a extenderse a través de toda la tierra y la descendencia que debía traer un Salvador al mundo quedó en gran peligro de extinción. Mira pues, Dios no podía permitir eso. El Señor trabajando siempre. Faltaba mucho tiempo aún para que las condiciones estuviesen listas en la humanidad para la venida de un Redentor. Se hacía necesario pues enmendar la situación aun cuando hubiese que recurrir a soluciones extremas. Y en el párrafo siguiente se puede leer, la Biblia lo describe de la siguiente manera. De ahí sus palabras de que todo lo que trata este libro es bíblico, no es invención. De la siguiente manera, tomándose en cuenta las condiciones culturales de la época en que este pasaje se escribió. Abro comillas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes, ahí aparece otra figura bien interesante, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, setitas, a las hijas de los hombres, cainitas o mundanos, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad, entiéndase, desde los primeros tiempos, entre paréntesis, fueron varones de renombre, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón
de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió. Entre paréntesis, cambió actitud hacia los hombres. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6, del 3 al 7. Se puede sacar muchas conclusiones de esto. Hay un paralelo de esto en el caso de Israel, cuando estaba en el desierto, que iba para entrar a la tierra prometida, y el rey de Moab le llamó a Balaam para que maldijera a Israel. Eso está en el libro de Números, ¿verdad? Y entonces dice que todo aquello falló, todo aquello fracasó. Balaam, cada vez que hablaba, cuando al fin Dios le permitió ir con ellos, todo lo que tú vas a decir, lo que yo te digo que vas a decir. Y así, incluso lo cambió de lugares porque una cosa muy interesante es que ellos entendían que los dioses se revelaban en las montañas. Okay. ¿Ves? Entonces cuando él lo subió en una montaña para que maldijera a Israel, a lo que hizo fue bendecir a Israel. Entonces usted ve que el rey Balac lo que hace es lo cambia de montaña. O sea, que me bendijiste a Israel aquí, entonces vamos a cambiarte por otro lado para que el Dios de esa otra montaña, o el Dios que se manifiesta allí, te va... bueno, aquí lo que se manifestarían eran demonios, ¿no? Pero el que estaba en control de la situación era Dios, era el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Y volvió a bendecir a Israel, y así lo hizo hasta 3 veces. Y al final se molestó y le dijo: bueno, vete de aquí porque lo que me estás haciendo lo contrario de lo que yo quiero. Pero entonces él le hizo el famoso consejo aquel: envía a las mujeres. Y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? La mujer esta mundana es más sensual, sabe cómo introducirse mejor, se pinta, se prepara, enseña parte de su cuerpo, es completamente... Pero entonces eso no es de actualmente, eso viene de... Eso viene de siempre. Es igual que con la mujer cristiana y la mujer mundana. La mundana tiene más atractivo en su forma de seducir, ¿verdad? Entonces, y eso fue lo que pasó. Entonces mandaron a sus mujeres, que al final muchas de ellas sí. Pero a mí me llama la atención, ¿verdad? Dios, como soberano, sabía, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Claro. Pero a mí me deja la enseñanza de que Dios quiere que nosotros tengamos esa decisión propia de nosotros, de saber escoger entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Porque Dios sabía muy bien que todo esto iba a causar un problema grande. Claro. La mujer que no venía de los hijos de Dios, o sea, de los que creían de la línea setita, que eran los que seguían a Dios, que las cananitas iban a tener esa seducción más poderosa que le decían a él. Él sabía, pero él quiere que yo tome la decisión. Por supuesto. Que yo me sepa distinguir de lo que no es agradable a los ojos de Dios y lo que sí lo debo seguir. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Claro. Claro, no, debemos entender una cosa con respecto al proceder de Dios. Dios nunca trata de imponerle al hombre que tiene libre albedrío, ¿no? Sí, cuando ellos hicieron el famoso pacto de la ley en Sinaí, Dios estableció leyes, ¿verdad? Obvio, dictaminó leyes. Claro. Por eso nosotros decimos que nuestra moral y nuestras leyes, nuestra ética es apodíctica, quiere decir que está establecida por Dios. Pero el pueblo tuvo que aprobarlo. Si somos cuidadosos y leemos en Éxodo, vemos claramente que el pueblo tuvo que aprobar, aceptar esas leyes. O sea, que no es que Dios se las impuso así. Si tú lo apruebas, tú tienes que guiarte por estas leyes. ¿Ves? Y después de la conquista pasa lo mismo con Josué. Y entonces ustedes deciden a quién ustedes van a adorar. Si van a seguir adorando a Jehová, o van a adorar a los dioses cananeos que había aquí, o a los que estaban en Egipto. Y entonces, no, nosotros vamos a adorar a Jehová, vamos a seguir a Jehová. Bueno, pero en la práctica... yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. O sea, que en ningún momento Dios les impone esa ley, sino que
ellos tienen que probar seguir. Después ellos no siguieron, y como no siguieron, Dios entonces los castiga, ¿verdad? No los bendice y caen en manos de otros conquistadores, de otra gente. Obviamente cuando la nación se hace débil, se hace presa fácil de los enemigos, y ahí venía entonces a pedir que me libere de esta situación, porque estaban adorando incluso dioses paganos. Cada vez que el libro de Jueces dice, y pecó Israel delante de Jehová, lo que está diciendo es, empezaron a adorar dioses de otras naciones, y así la nación se hizo débil y caía en manos de los filisteos, caía en manos de los amorreos, caía en manos de esto, caía en manos de aquello. Y de ahí que salen consecuencias tan tremendas como lo que dice la palabra de los gigantes, ¿no? Sí. Precisamente por esa desobediencia, Sí. digámoslo así. Bueno, aquí en cuanto a esta situación de los llamados Nefilim, ¿verdad? Nefilim, gigantes, hay dos posturas. Bueno, dos posturas, o podemos hacer una especie de combinación, ¿verdad? No cabe la menor duda que parece que hubo gente de gran tamaño, en ese lo hay hoy en día también, no quizás con la abundancia de aquel tiempo, pero lo hay, o sea, lo que se llaman gigantes. Pero aquí parece ser, según el contexto y lo que va a seguir diciendo, es que estos nefilim no se refiere exactamente a hombres que eran grandes en estatura, sino más bien a líderes, ¿verdad? Eran líderes que eran reyesuelos, o personas que llegaron a ser poderosos. Dicen que fueron varones de renombre. De renombre, sí. Como este que quiso construir la torre de... La torre, ese fue uno de los... Nimrod. Ese fue uno de los últimos de aquel periodo. Claro. Fue un nefilim de aquel periodo. O sea, fueron los reyesuelos estos que llegaron acá. Nosotros no sabemos mucho de qué pasó en ese periodo antediluviano. Okay. Hay muy poca datación sobre eso. ¿Por qué? Porque el diluvio en gran medida barrió. Recuerden una cosa, en ese periodo la tierra estaba, la humanidad que existía, estaba concentrada prácticamente en una región bastante pequeña. Después del diluvio es que la gente se expande por diferentes continentes. O sea, que la tierra en otros lugares estaba salvaje, completamente salvaje. Estamos hablando de muchos miles de años atrás, ¿verdad? Entonces, o sea, que para que surgieran esos pequeños reinos, que surgieran todas esas cosas, eso estaba concentrado prácticamente en un área que sería lo que es el Asia Menor, la parte aquí de Arabia, de Palestina, quizás parte de Egipto, algunas zonas o sea, que no había una expansión todavía muy grande del género humano. ¿Cuántas personas existirían en ese tiempo? No sabemos, pero posiblemente no pasaban más de unos miles o cientos de miles. Fíjate, tienes que ver que al empezar el siglo XX había solamente 1.000 millones de personas en el mundo. 1.000 millones de personas en el siglo XX. Y ahorita estamos por los 100. Y estamos ya con 7.000 millones. Sí, estamos a los 8.000. Sí. Entonces fíjate cómo ha progresado todo en cuestión de 2 siglos, siglo y algo. Entonces o sea, la gente vive más, las enfermedades son más controladas. Hay más viejitos. Sí, exactamente. Pero en aquel tiempo, ¿cuántos morirían en el diluvio? ¿No? 200.000, 300.000. Algo así. 300.000 ya murieron. Dieron la cifra de los que murieron. Bueno, yo no me estoy riendo de eso, ni mucho menos, pero 300.000 murieron hace ya, o sea, la misma cantidad de soldados americanos que cayeron en la guerra mundial, la última. Entonces, esto quiere decir que estamos hablando de un mundo que no había... Pastor, perdón, pero entonces Nefilim en realidad no quiere decir hombres de estatura exagerada, como diríamos 6 pies o 7 pies, sino más bien de esa capacidad intelectual para poder... De la capacidad para controlar. Más que intelectual. Bueno, sí, tiene que tener algún tipo de capacidad intelectual. Pero más bien para controlar. El líder. La gente siempre ha seguido líderes. Eso es lo que era Nimrod. Exactamente, el líder. Y entre ellos el último que aparece es Nimrod. Nimrod, ¿verdad? Pero no sabemos si aquella historia, quién fue, qué fue lo que ocurrió, qué fue, bueno.
Entonces, la cuestión es que estas personas de aquí, de esta misma coyuntura, donde los hijos de Set, o sea, aquellos que creían en el Dios verdadero, en el Dios de los cielos, se unen a las mujeres cainitas, ¿verdad? Cainitas. Y entonces viene un grupo de personas que no adoraba ya al verdadero Dios, porque tenía un concepto muy dispar con lo que era el verdadero Dios, y de ahí surgen estos grandes líderes que van a crear los reinos que peleaban unos contra otros. Había una situación caótica en el mundo, y dice la Biblia que los hombres solamente pensaban de continuo el mal. Pero esa es otra cosa que me llama la atención, ¿verdad? Dios no impide que estos hombres que son totalmente en contra de lo que es seguir el camino de Dios, Dios les permite que tengan los avances que tuvieron, porque ellos tuvieron muchos avances, toda esa gente, ¿verdad? Si después como hallamos a Apolo Cananita, nosotros vemos toda esa gente que son expertas en la producción de metalúrgicos, metales, todas esas cosas, las armas, o cuando los filisteos eran los que... Entonces yo digo, Dios no le impide al hombre, a pesar de que lo rechace a él, darle todo ese avance. No, para nada. Eso es parte de nuestra, como aquel que dice, de nuestra semejanza con Dios, ¿no? La capacidad que tenemos para pensar y para inventar y para toda esta serie de cosas. Bueno, recordemos también que los cananitas, los filisteos, los egipcios, toda esa gente, ya son posteriores al diluvio. Claro. Estamos hablando de los amagos esos de civilización que pudieron haber antes del diluvio. Claro. Y bueno, dentro de eso Dios conservó una línea pequeña de los setitas, que siempre debemos tener en cuenta cuando la Biblia no se ocupa mucho de estas razas cainitas. La Biblia no se ocupa mucho de eso. La Biblia sigue más bien las líneas de Sem, de Cam. Bueno, Sem después del diluvio, o era uno de los hijos de Noé, pero sigue lo que sigue es la línea de... Pero de la línea de Sem es que viene Noé. No, Noé es padre de Sem. Padre de Sem. Noé es padre de Sem, Cam y Jafet. Por eso de Sem. Es donde sale, desciende todo el resto de la humanidad. No, pero Set viene de Set es el padre de Enoch. Claro. No, perdón. Y de Jared. Jared es el padre de Enoch. Enoch es el que camina con Dios. Estuvimos hablando el domingo de eso. Enoch es el que camina con Dios y desaparece. Dios lo lleva, Dios se lo lleva. Es un testimonio para aquella raza de que venía un juicio de Dios. Son 782. Él es el padre de Matusalén. Claro, de Matusalén. Y Matusalén es... El nombre Matusalén quiere decir hijo de la jabalina o hijo de la lanza. La idea es alguien que tira una jabalina y la jabalina va a caer en algún punto. O sea, cuando muere Matusalén es que viene el diluvio. Claro, ahí viene ya Noé. O sea, que esa es la señal. Pero ya Dios le había dicho a Noé, hazte un arca de madera de gofer para que metas a los animales, etcétera, etcétera. Y fíjate que Matusalén, Noé está más de 100 años, creo que tuvo 120 años construyendo el arca. O sea, que eso no fue cuestión de 2 días, ni mucho menos, fue cuestión de mucho tiempo. Y es posible que también lo haya ayudado a sus hijos, ¿verdad? La Biblia no dice nada sobre Matusalén. No sabemos qué pasa con Matusalén, pero es muy probable que Matusalén estuviese viendo cuando Noé construía el arca. Es posible. Ahora cuando él muere ya el arca estaba preparada, ya el arca estaba lista, y es cuando empiezan los animales a entrar. Y se sigue viendo el cuidado de Dios por ese pueblo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estás sabiendo? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Entonces, no sé, ¿podríamos? Bueno, no sé si tienes otra pregunta. No, sería entrar de lleno a describir y hacer como la historia de esa misma... De lo que ocurre en ese tiempo. Sí, de lo que ocurre en ese tiempo, hasta llevar ya a identificar más el protopueblo, el punto donde digamos, aquí ya está realmente el pueblo que va a seguir marcando la historia de la humanidad hasta nuestros días, ¿no? Bueno,
Bueno, el protopueblo tiene su culminación con el diluvio. Después del diluvio continúa por algunos siglos, hasta que viene Nimrod y todo esto, hasta que Dios llama a Abraham. Fíjate que este capítulo concluye con el llamado de Abraham. Con Abraham Dios comienza a crear un pueblo. Ahí. Un pueblo. O sea que lo que estamos hablando del llegó... pueblo es antes de Abraham. Ajá. Correcto. Entonces es llevarlo hasta allá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Llega un momento en que Dios decide que la humanidad tiene que, tal y como estaba, tiene que desaparecer. Sí. Tiene que ser juzgada. Sería la expresión más correcta. Nosotros estamos viendo, incluso hoy en día, nosotros estamos viendo una situación que a veces uno dice, caramba, ¿en qué momento vendrá el juicio? Porque estamos viendo una situación en la humanidad que es completamente terrible. Aterradora, sí. Yo le digo a cada rato le digo a mi esposa, yo nunca pensé que yo iba a ver delante de mis propios ojos cómo este mundo se iba a estar deteriorando de la manera que se ha deteriorado. Se han creado ideologías, se han creado conceptos. Los hombres impíos quieren imponer la mentira. Yo acabo de leer un libro que se llama El Enigma Sagrado. Ya lo había leído hace tiempo, lo vuelvo a leer, y es la cosa más absurda, estúpida que pueda leer. Yo digo, ¿cómo es posible que personas que no conocen nada de Biblia se metan a hablar de Biblia y a escribir cosas y a crear ideas para confundir a los que no conocen de Biblia tampoco? Porque si tú conoces de Biblia, tú no te vas a dejar confundir, pero esa gente sí van a confundirse. Entonces tratan de establecer que el gnosticismo es la verdad y que la Biblia que se escribió un siglo antes es mentira y que está equivocada. Entonces quiere decir que tú estás aceptando una serie de ideas que están ligadas con el paganismo, con el satanismo, y estás diciendo que eso es lo que Cristo predicó. Un completo absurdo, ¿verdad? Y entonces que cuando crucificaron a Cristo, no fue Cristo que crucificaron, sino que sacaron a Cristo y pusieron a otro allí, que no sé dónde lo sacaron, y lo crucificaron y nadie se dio cuenta. Y entonces el que resucitó no era el muerto, sino el que estaba vivo. Y óigame, pero entonces... Sí, pero hay gente que cree eso. Que cree eso, sí. De lo otro. Y entonces pues, ponen a Jesucristo como un mentiroso, como un fraudulento. Y hay gente, como dices tú, que se traga eso, que se traga esa forma. Y hermano, yo no sé, pero la verdad es que muchas veces dentro de la iglesia hay personas que ayudan a que el incrédulo le dé más validez a esas cosas. Sí. Hay personas, entre paréntesis, que dicen cristiano y dicen unas barrabasadas. No. Es terrible, es terrible. Difícil. Yo por eso digo, no por hacerle propaganda al libro, pero yo creo que la persona que se lea este libro y se lo lea con una mente intuitiva y que quiera conocer, yo creo que va a sacar muy buen tesoro de aquí, ¿verdad? Y va a saber, va a estar preparado, porque aquí incluso tratamos de estas religiones del misterio y todo eso. Y entonces que ya llegaremos eventualmente, si Dios lo permite, nos da vida a ese punto y podremos explicar un poquito más ampliamente sobre eso. Pero la cuestión es que es penoso cómo está la situación moral del mundo actualmente. Entonces te encuentras con las universidades, con las escuelas de segunda enseñanza, con un profesorado que tú no sabes cuáles son las motivaciones que tiene ese profesorado. El único objetivo que tienen es destruir a la iglesia. La iglesia es una cosa del pasado, es un muestrario del pasado, y lo que hay es que buscar la manera de eliminarla, y entonces sin analizar que lo que están estableciendo es peor que lo que están destruyendo, porque tú dices, caramba, tú vas a destruir una cosa que está obsoleta, que está vieja, que ya no funciona, que se puede caer arriba del techo de la gente. Ok, está bien, para construir algo mejor, ¿verdad? Pero que tú destruyas un edificio de mármol para establecer uno de madera carcomida por el comején, eso no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Indudablemente el modernismo y el postmodernismo tiene una influencia muy marcada en lo que es la historia de la iglesia. Y cuando se me ocurre pensar, cuando lo escucho hablar de esto, y la respuesta es simple. ¿Qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que nos hemos alejado de las escrituras.
Claro. Entonces la pregunta viene volviendo al protopueblo. O sea, este pueblo que tenía unas escrituras, y como usted lo explicaba bien ahora, adoran a un Dios y que van formando poco a poco esa parte, por así decirlo, escritural de lo que nosotros ahora conocemos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese tiempo? ¿Pasaba algo parecido a lo que está pasando ahora? Bueno, O sea, claro, ¿no? Pues tenemos que hacer la diferencia intelectual y cultural, ¿no? correcto, ok. No es exactamente lo mismo. Okay. O sea, las cosas se repiten, pero nunca se repiten exactamente igual. ¿Ves? Entonces, tenemos que considerar, tenemos que ponernos mentalmente en la situación de aquellos pueblos, ¿verdad? De aquella situación, en el contexto de aquella gente. Era una civilización muy primitiva, con muy pocos logros, en el sentido científico, si es que había alguno. Por ejemplo, no se sabe si la rueda venía de ese tiempo o vino después, apareció posteriormente. Y la rueda fue una de las cosas que más desarrolló el avance del ser humano en la civilización y demás. Bueno, tienes que ver que cuando los españoles llegaron aquí a Perú, ellos no conocían la rueda. Claro. Ellos no conocían la rueda. Lo que había que llevar de peso lo hacían sobre rodillos. O los indios tenían que cargar, ¿verdad? Entonces no conocieron la rueda. Entonces, estamos hablando de una civilización prediluviana que estaba en pugna, en lucha de unos grupos con otros por imponer el poder, y simplemente supongo que eran cacicazgos, para decirlo de alguna manera entendible a nuestra forma de pensar americana, algunos cacicazgos que abarcaban cierta cantidad de una cierta área, ¿verdad? Y dominaban, pero donde todo lo que había contradicciones entre ellas, porque el mundo satánico siempre se ha destacado por la contradicción. Esa es la forma, el modus operandi de ese mundo, ¿verdad? Se ha destacado siempre por la contradicción. O sea, como yo digo en el libro, un gángster arremete contra otro gángster, un gobierno arremete contra otro gobierno, y no significa que uno sea mejor que el otro, es simplemente la pugna que hay por el poder y por el control. Entonces, dentro de ese contexto hay un grupo que es contrario a toda esa forma de vida, que quiere adorar al verdadero Dios y que sigue esos principios, pero que está a punto de ser ahogado por ese otro mundo tan perverso y tan pecaminoso, como dice, toda la gente solamente pensaba en hacer el mal. Entonces llega un momento en que Dios determina que tiene que hacer juicio sobre este mundo. Y ese es el primer juicio que se hace en el sentido del diluvio. Para eso es lo que estamos diciendo, Dios establece a Enoc como un ejemplo, como un anuncio de lo que puede pasar, de lo que va a pasar. Bueno, independientemente de todos los paralelismos que podemos considerar de Enoc con el arrebatamiento de la iglesia y todo esto, ¿no? Enoc desaparece 782 años antes del diluvio. Matusalén sigue siendo, como puedo decir, el testigo de ese periodo hasta el momento en que el arca está ya creada y las condiciones para que el ser humano pueda sobrevivir. Pero ¿quiénes son los que sobreviven? Todo esto tiene que ver, al final se proyecta con cuál es el plan de Dios para el final también. Porque tiene que ver con quién se salva. ¿Quién es el que se salva en el arca? No se salva un cainita, se salva un setita. ¿Sí? Entonces las personas que se salva Noé con sus 3 hijos que creían en el Dios verdadero. Y los animales que estaban en el arca. Ahora entra otra discusión que unos dicen de una manera, otros dicen de otra, y todo esto tiene que ver con la falta de información que nosotros tenemos, porque aunque la Biblia dice claramente lo que pasó, no podemos tener una visión, pudiéramos decir, particularizada de las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, dice, el mundo entero apareció en agua, pero ¿a qué mundo se está refiriendo? Sí, definitivamente. ¿Qué cosa era el mundo para ellos? Exactamente, ¿qué era el mundo para ellos? Por ejemplo, los reyes después de estos lugares de Elán, de los hititas, de todo eso, se llamaban reyes del mundo. Pero ¿de qué mundo tú estás hablando? Del mundo que ellos tenían.
O sea, ellos no están hablando de un mundo, automáticamente nosotros nos ponemos en el mundo que nosotros conocemos actualmente. Eso no tiene sentido. Tenemos que entender qué es lo que ellos entendían como mundo. O como los reyes estos de Asiria se llaman reyes del universo. ¿De qué universo estás hablando? Correcto. Del universo que ellos conocían, del universo que ellos tenían. ¿Ves? Y ese es un universo muy limitado. Es como que ahora digamos, bueno, Hackensack. Y que pensamos que Hackensack es la única ciudad que existe en los Estados Unidos. Eso es absurdo, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, alguien me dijo a mí, y esto es una discusión que viene de tiempo, ¿no? Se inundó el mundo entero, porque por esta razón, por esta otra, lo único que está seguro, comprobado, es que vino un desastre, un cataclismo, que inundó buena parte de Europa, buena parte del Asia Menor y también de lo que fue Arabia y esta región. Más allá no tenemos seguridad de lo que pasó. Tampoco es lógico pensar que Noé metió en el arca a todos los animales existentes en el mundo en ese tiempo. Y aquí está, ¿verdad? Noé no pudo meter osos polares, no pudo meter canguros, no pudo meter animales que eran ni siquiera tigres. Ustedes ven, a mí siempre me llama la atención, me da gracia las caricaturas esas que ustedes ven para los... Tenía que haber metido 2 elefantes, por la hembra y el macho. Ni siquiera el elefante, porque los elefantes son del centro de África, ¿verdad? Entonces y así, o sea, él metió la fauna que existía allí, la fauna que existía en esos lugares. En esos lugares. Exactamente. Y entonces usted ve el barquito con las jirafas, con los leones, con los tigres, con los elefantes. Eso es infantil, porque eso no podía, esos animales no eran de esa área. Quizás leones sí. Y no hubiera tenido la capacidad, ¿no? Para poder entrar. No, el arca era una cosa bastante grande, tenía mucha capacidad. ¿Ves? Pero no quiere decir que él podía meter todo tipo de animal allí que no era de la región o que no era... usted cree lo contrario, pues está bien. Cada persona puede creer o entender lo que estime conveniente, ¿no? O sea que haciendo un paralelo entre lo que es nuestro siglo XXI, que usted decía ahora que le decía a su esposa que nunca se imaginó que le iba a tocar ver lo que está viendo. Sí, es terrible, es penoso. Entonces, para entrar en este contexto actual y compararlo con ese protocolo, que todavía no hemos llegado a Abraham, ¿no? Estamos antes de Abraham, para ir identificando la parte de la historia, ¿no? Estamos en el cómo ese protopueblo protopueblo se aleja de Dios y nosotros ahora estamos alejados de Dios también a través de la palabra, que es la Biblia. Claro. Bueno, porque es que ahora la gente no quiere leer la Biblia. Sí, yo creo que tú escuchaste, es muy preocupante la situación actual, Iván. Yo creo que tú has escuchado, cuando tú me escuchas los domingos, porque yo sé que tú me escuchas, que usé un término en uno de los mensajes hace creo que 2 o 3 semanas atrás, que lastimosamente no me vino a la mente cuando estaba escribiendo el libro, y es que la iglesia capitulante. La iglesia capitulante, sí. Yo creo que he acuñado ese concepto, iglesia capitulante. Porque en este momento hay una iglesia que está capitulando. Sí. En este mismo momento en que nosotros hablamos, hay una iglesia que está capitulando. Y no nos estamos hablando de iglesia bautista, ni metodista, ni presbiteriana, ni reformada, ni católica. Bueno, la católica capituló hace muchos siglos atrás. Pero lo que es la iglesia evangélica y reformada, hay una buena parte de la iglesia que se puede llamar capitulante. Sí. ¿Por qué? Porque quiere ir de acuerdo al mundo. Exactamente. O sea, no es la misión, para decirlo con otras palabras, yo tengo 72 años, yo me bauticé a los 11 años. La visión que se tenía en mi pueblo y en la iglesia que yo conocí en ese tiempo es que el mundo se debe convertir a la iglesia. ¿Te das cuenta? Yo debo convertir la mentalidad del mundo, la forma del mundo, todo eso lo debo traer a la iglesia para que se conviertan, para que cambien. ¿Ves? Ahora el concepto que tienen esta gente, muchas de estas personas, es que yo debo ligarme al mundo para no ser algo extraño al mundo.
Para sobrevivir. Para sobrevivir, para ser parte de él y que la gente me apruebe. ¿Ves? Es como cuando ¿cómo pudiéramos llamar la comparación? Que usted llega a una universidad y tú tienes tus principios cristianos y todo, y tú sabes lo que es un cristiano, pero tú ves allí todo el mundo en la tomadera, en la fiestera, en la droga, ¿no? Entonces tú, para no sentirte como el patito feo del grupo, entonces entras a jugar el mismo rol que ellos, ¿no? Entonces eso es triste, eso es muy triste. Uno debe tener convicción y uno debe ser lo que es, por encima de cualquier situación. La iglesia primitiva precisamente fue perseguida por eso. Y fueron muertos, fueron crucificados, fueron quemados vivos, fueron lanzados a los leones, porque decían, yo condeno este mundo. Sí. Yo estoy en contra de este mundo. Mi mundo no es este. Mi mundo es este otro. El Señor lo dijo, mi reino no es de este mundo. Exactamente. Entonces tenemos una iglesia que dice, yo no condeno este mundo está bien como está, y yo entonces voy a integrarme al mundo para que la gente vea que la iglesia no es una cosa fuera de este mundo, de otro planeta, sino que podemos comprender al mundo, podemos aceptar el mundo y todo está bien. Y eso incluye que tú aceptes cualquier situación política, que tú aceptes cualquier situación sexual, que tú aceptes cualquier situación cultural. Yo le voy a leer aquí algo de lo que usted mismo ha escrito. ¿En qué página está? En la página 90, ¿verdad? De lo que están hablando de los gigantes y todo eso. En el número 3 dice, el corazón. Esto es las intenciones de los seres humanos era constantemente, o sea, hablando de aquel tiempo, pero hay una similitud con lo que nosotros somos ahora, hacia lo malo, la violencia y la brutalidad marcaban constantemente los actos de los hombres. Se vivía en un mundo sin compasión ni piedad para nadie. Se había perdido cualquier sentido de dignidad y respeto por el ser humano y solo inspiraba la fuerza bruta. La única relativa garantía de sobrevivir era estar sometido incondicionalmente a los designios y caprichos de los más poderosos. Eso lo estamos viviendo. Estamos viviendo eso. Tristemente es así. Estamos totalmente viviendo eso en los gobiernos de nuestros países, en este país, en todos los países sudamericanos. Sí. El poderoso quiere aplastar al que está por debajo, sí, exactamente. Imaginen cuántos años hace de que sucedió esto, lo que usted está escribiendo, y estamos en la misma posición. Miles y miles de años atrás. Exactamente, porque es que el corazón es el corazón. Es el corazón del ser humano. Por eso yo lo he dicho cuando hablo de que ahora la gente quiere ir a Marte y qué sé yo, y después van a querer ir a Plutón y van a querer ir a otro planeta por ahí, y entonces, y el hombre lo que va a llevar es lo mismo que tiene aquí es lo que va a llevar allá, porque es el corazón. Tú podrás avanzar tecnológicamente, científicamente, pero tú sigues siendo el mismo. ¿Ves? Más sofisticado, con otro ropaje, con otras condiciones, pero sigue siendo el mismo. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Y es triste. Entonces, ¿qué podemos aprender del protopueblo? ¿Qué aprendemos? No, el protopueblo al final, el protopueblo fue lo que Dios estableció. Para lo que estamos viendo o las familias que adoraron al Dios verdadero dentro de un contexto completamente contrario. Y nosotros en ese sentido debemos ser imitadores de ellos. Ahí está. ¿Okay? En ese sentido nosotros debemos decir de qué espíritu yo soy, a quién yo pertenezco, ¿sí? El protopueblo se manifiesta hasta la que llega Abraham. Hasta Abraham. De Abraham para adelante empieza una nueva etapa en los designios de Dios para formar. Sí, Abraham incluso llega a ser parte del protopueblo porque era una familia. Claro. También lo es Isaac. Claro. Y hasta Jacob. Pero con Jacob hay una transición. Por eso, hasta que lucha con el ángel. Hay una transición, sí. Con Jacob ya empieza a crearse un pueblo. Exacto. ¿Ves? Claro, ese era el propósito de Dios con Abraham. Voy a hacer de ti un pueblo, ¿verdad? Claro. Sí, ya ahí empieza a funcionar, pero estamos, ¿cómo poder explicarlo? Es como el caso de Beethoven, ¿verdad? El compositor Beethoven. Hasta Mozart y Bach y eso, pues tenemos una música que es netamente clásica. Sí. Pero cuando entra Beethoven, la música empieza a cambiar. Si tú oyes las primeras composiciones de Beethoven, son clásicas. Clásicas, total. Pero cuando ya empieza a desarrollarse,
cae en el romanticismo, ¿ves? Entonces, es la misma cosa. Dios llama a Abraham. Abraham todavía pertenece a una familia. O sea, en ese sentido cae dentro del protopueblo también. Antes del pueblo. De ahí pasa a Isaac, que es su hijo, pero ya es el hijo de la promesa. Ya aquí Dios desde que él llama a Abraham, él le está diciendo, tú vete de tu pueblo y de tu parentela, porque yo voy a hacer de ti una nación grande, ¿verdad? Y te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendiente. Y entonces, ahí nace Isaac. Isaac también, en ese sentido todavía no hay un pueblo formado, sigue siendo parte de ese protopueblo. O sea, el pueblo anterior, que es una familia, pero con el hijo de él sí se va a empezar a formar el pueblo. Ese pueblo entra en Egipto, 72 personas entran en Egipto, y en 4 siglos va a haber un pueblo que todavía no tiene conciencia clara de lo que va a hacer. Ya eso lo vamos a empezar a tratar posteriormente, ¿no? Pero de ahí es que entonces surge el pueblo, con una conciencia racial, con una conciencia religiosa, con una conciencia espiritual de qué es lo que es, qué es lo que Dios espera y quiere de él. Ese pueblo es el pueblo, ahora podríamos decir, el proto-Israel. El proto-Israel, porque es el pueblo que va a traer como consecuencia la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. ¿Te das cuenta? O sea, que Dios ha ido programando y trabajando en lo que es el ser humano para poder llegar a la iglesia. A la iglesia. Entonces, y la iglesia ya no va a ser una cuestión de nacionalidad o de raza o de